Hola amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Seguridad Vial, Nuestra Tarea. Agradecemos como siempre a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Agradecemos, como siempre, contentos de compartir información relacionada en temas de transporte, tránsito, seguridad vial y movilidad urbana. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es Juan Tapia Grillo, gerente general de SIDAT, y nos va a hablar un poco acerca del transporte terrestre y teleféricos. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? No, muy grato en compartir con ustedes, sobre todo el público que ustedes tienen, que son los jóvenes estudiantes. Es muy importante, ¿no? De alguna manera todos hemos pasado por la escuela. Reconocemos que esta educación o este tipo de orientaciones son sumamente valiosas, sobre todo para conformar el futuro profesional que van conformando los alumnos, ¿no? Recordemos que estamos con el Colegio Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, con los alumnos del quinto de secundaria. Bueno, vamos a empezar por saber cómo es el transporte terrestre en el Perú. Sí, el transporte en general en el mundo se clasifica y se cataloga de distintas categorías, ¿no? Hablamos del transporte terrestre, cuando se realiza por vías, ¿no? Y este transporte terrestre puede ser carretero o puede ser ferroviario, porque también tenemos transporte terrestre ferroviario. Y cuando hablamos ya del transporte aéreo, es el transporte en aviones, ¿no? Y el transporte acuático cuando se trata del mar. Y el transporte acuático puede ser marítimo, si se realiza en el mar, o puede ser fluvial, si se hace sobre ríos o lagos, ¿no? Es el concepto para, digamos, los estudiantes nos puedan entender, es algo más genérico. Dentro del transporte terrestre, ya que es el tema nuestro, ¿no? Existen, al igual que existen varias modalidades de transportes o varias formas de transporte, existen varias modalidades de transportes que están identificadas en qué transporto. En el caso del transporte de terrestre, tenemos por ejemplo el transporte de pasajeros, que también puede ser de carga, y el transporte de pasajeros se cataloga de varias coberturas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un transporte urbano, un transporte interprovincial de pasajeros, que es de mayor larga distancia, ¿no? Y vamos conformando las distintas modalidades de transportes como para que se orienten, digamos, los alumnos, ¿no? Bueno, ¿y qué me puede explicar acerca de los buses articulados? ¿Qué son los buses articulados? Queremos recordar que todos estos programas son grabados y subidos a la plataforma de YouTube y que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como TVial Oficial. Y bueno, para que aprendan los alumnos del Colegio Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, ¿qué son los buses articulados? Un bus articulado es un vehículo, ¿no? Un bus convencional mide en promedio hasta 14 metros, ¿no? Pero las necesidades de demanda, de volumen de pasajeros que a veces tiene que transportarse son mayores, ¿no? Y ahí surge el concepto de bus articulado, que es un bus que puede llegar a 18 metros si tiene una sola articulación, y un bus articulado pudiera llegar también a los 24 metros de largo, ¿no? Una sola unidad, ¿no? Con dos articulaciones. Entonces el bus articulado es un bus normal. En el caso que tenga una sola articulación, es un vehículo que tiene una cola, vamos a decir, un furgón detrás. Como el metropolitano. Como el metropolitano, que es un bus articulado. Pero hoy en día en el mundo también existen buses biarticulados, que significa que no tienen una articulación, sino tienen dos articulaciones, y en tanto en el metropolitano miden 18 metros, estos buses biarticulados logran medir 24 metros de largo. ¿Y en qué países hay buses biarticulados? Los primeros, digamos, el primer país en el mundo que lanzó el concepto de bus biarticulado es Brasil. Posteriormente, hoy en día hay buses biarticulados en Colombia, como también hay en Ciudad de México y algunas ciudades europeas también. Bueno, genial. Queremos mandar saludos a Miguel Milla, a Cristina Ponte, a Jonathan Atoche, Isabel More. Ahí está justo viendo unas imágenes del salón del quinto de secundaria del Colegio Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Muchos saludos, chicos, no se olviden que nos pueden hacer sus preguntas. Ahí están nuestros amigos
Jesús y Joe, que nos pueden escribir o nos pueden mandar audios para que nosotros podamos resolver sus dudas. Así que no duden en preguntar, nosotros estamos acá para ayudarlos, para informarlos acerca de transporte. Bueno, quiero saber si el transporte terrestre, como vemos muchos carros alrededor de todo Lima y Callao, satisface las demandas de los usuarios. Definitivamente no satisface la demanda de los usuarios y lo vemos principalmente en la congestión de paraderos, en los buses llenos, en las incomodidades que sufrimos cuando tenemos que viajar, ¿no? En este sentido, nuestro transporte público es un transporte público que requiere muchas mejoras. Y principalmente ellos que son jóvenes se preguntarán, ¿y por qué tanto caos? ¿No? Sí, porque por ejemplo, los carros van todo con mucha gente, no pueden quizás estar ni entrar, porque a veces no quieren recoger a los escolares, los vemos el día a día en las mañanas, ellos son los que sufren principalmente. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Sí, tenemos un problema, vamos a llamarle estructural, ¿no? Un problema por resolver, y es la forma que nos transportamos. En Perú, a diferencia de otros países que incluso tienen mayor población que la nuestra, principalmente se transportan en transporte público en vehículos grandes, ¿no? Lo que podríamos llamar en buses articulados, en buses de 14 metros, y nosotros todavía usamos mucho taxi colectivo o autos pequeños. Imaginemos un ejemplo para los alumnos que nos escuchan, ¿no? Si a ellos les encargaran y les dijeran, mira, resuélveme un problema del transporte, tengo que movilizar a 1000 personas. Oh, no, gran Entonces, cantidad. ¿qué harías para transportar 1000 personas? Entonces, quizás un alumno diga, bueno, yo quiero usar que se vaya cada uno en un taxi o cada uno en un auto privado. Significa que para transportar 1000 personas necesitaría 1000 vehículos. En todo caso, usar 1000 vehículos requiere cierta infraestructura, cierta capacidad de vía. Y las calles de Lima colapsan. Colapsan, ¿no? Pero quizás viene alguien y dice, no, mejor los llevamos en combis. Y en cada combi sentado pueden ir un promedio de 21 asientos o 20 asientos, pongamos para una redonda. Significa que de 1000 vehículos, si nosotros dividimos los 1000 entre 20, ya necesitamos ya no 1000 vehículos, sino 50 vehículos. Y quizás otro alumno más entusiasta diga, no, ¿por qué en 20 vehículos? Yo quiero llevarlo en buses de 100 pasajeros. Y resulta que de 1000 vehículos ya pasamos a 100 vehículos, ¿no? Bueno, o a 10 vehículos, cantidad. ¿no? Claro, ¿no? y es por eso que... Entonces, en la forma como nos transportamos, nosotros vamos a generar una mayor comodidad para el pasajero y vamos a generar también una menor congestión en uso de vías, ¿no? En todo caso, uno de los grandes defectos que tenemos que resolver es la forma como nos transportamos. Lo ideal es llegar como país, ir desarrollando un sistema de transporte masivo cada vez mayor, ¿no? Con el propósito de que la gente viaje más cómoda, se ocupe menos vías y se viaje mucho más rápido, ¿no? Este es el concepto básico, fundamental, ¿no? El por qué elegimos una modalidad u otra, ¿no? Claro, y queremos saber cuáles son los principales problemas que afectan al transporte terrestre en el Perú. Muchos de los chicos como Albina, Esther, Yayo, Yadira, Juliana, quisieran saber eso. ¿Por qué afecta tanto el transporte? ¿Qué es lo que ocasiona eso? Claro, partamos de un hecho natural, ¿no? Nosotros como seres humanos dormimos. Claro. Y cuando nos levantamos tenemos dos opciones, o quedarnos en nuestra casa o salir a la calle. Pero el momento que nosotros decimos tenemos que salir, tenemos que movilizarnos. Claro. Algunos nos vamos a movilizar a pie, otros en bicicleta, ¿no? Otros en buses, por trabajo, por estudio, por enfermedad, por salud, por recreación, por visita a un pariente o lo que fuera. Tenemos que movilizarnos. Entonces, la movilidad surge como una necesidad que no nos vamos a quedar echados en la cama las 24 horas del día, tenemos que movilizarnos, tenemos que ejercitarnos. Y este movimiento genera una necesidad en qué me muevo en función de la distancia a la que yo voy, ¿no? Si voy a una distancia de 100 metros me voy caminando, pero si ya tengo que caminar 10 kilómetros o 20 kilómetros voy a tener que usar un medio distinto, ¿no? Y en este sentido la problemática del transporte es que evidencia una necesidad casi de primer orden, ¿no? Porque sin movilidad no podría estudiar, no podríamos trabajar,
¿no? Entonces surge como una necesidad. Y cuando esto no se da en unas condiciones habituales, lógicamente se da en una condición, digamos, que afecta la calidad de vida, ¿no? Claro. Y es algo, porque es un reto. Quizás para muchos que están acostumbrados a transportarse en la forma que lo hacemos, les parece normal, pero no es normal. Los chicos, por ejemplo, de quinto de secundaria, creen que transportarse así es algo normal porque lo vemos el día a día, pero como decía usted, no es algo normal. Claro, si tú vas, por ejemplo, a ciudades como el Distrito Federal de México, vas a Mucha encontrar más gente. buses exclusivos para estudiantes. Vas a Claro. encontrar buses exclusivos para mujeres, ¿no? Sí, Y en este caso específico vas a encontrar un transporte de mejor calidad, ¿no? que Vas- abastece a mayor población, porque mayor población. recordamos que ellos, bueno, en México hay mayor número de población que en Perú. Exactamente, ¿no? Para que se dé una idea, ¿no? La Ciudad de México tiene el Distrito Federal, ¿no? Que es una zona bastante grande, 25 millones de habitantes, ¿no? Un poco más, 25. casi todo el Perú está en Todo una el sola Perú, ciudad, sí. ¿no? Y en el caso de Lima tenemos con Lima y Callao 10 millones, significa que México todavía es 2.5 y medio, 2 veces punto y media veces más que, digamos, que Lima y Callao, ¿no? Claro. Bueno, acá tenemos una pregunta de una alumna de quinto. A ver, vamos a escucharlo. ¿No hay? Ah, bueno, me dicen que no van a hacer esa pregunta, pero sigamos hablando acerca de el transporte en sí. Bueno, hemos visto que una solución para otras ciudades es el teleférico. Bueno, nosotros contamos con un teleférico en Perú que está en Amazonas, ¿no? Correcto. En el de Cuelap. Pero primero, ¿qué es un teleférico para que los alumnos entiendan? Y después queríamos saber si se podría implementar ese sistema de transporte acá en Lima, ¿no? Que es la capital. Sí, el teleférico, quizás cuando ustedes entren a una web a buscar un teleférico, es una cabina que regularmente tiene una capacidad para 8 o 10 pasajeros, ¿no? Y que hoy día se está usando para transporte de pasajeros a nivel del mundo, ¿no? Es una cabina que va por el aire y donde las ciudades que han tenido mucho éxito son aquellas ciudades donde tienen pendientes. Significa que... Ahí tenemos unas imágenes para Sí, que de pueda acuerdo. explicar más o menos. Sí, por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver en la televisión, ven una cabina blanca. Los colores son distintivos de la ciudad de Medellín, ¿no? Es la ciudad que están Claro, viendo ustedes muy ahí, modernizada en ese. bastante A modernizada. pesar de no ser la capital, ¿no? Eso es lo que mucha gente se pregunta. Exactamente, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Medellín es parte de Colombia y Colombia tiene como capital Bogotá, ¿no? Bogotá tiene aproximadamente 8.5 millones de habitantes y Medellín tiene 3 millones de habitantes. Medellín es una ciudad con sus 3 millones y medio de habitantes, tiene metro, tiene tranvía, tiene buses articulados tipo metropolitano y tiene una cosa más importante también, el teleférico, y tiene otro modo de transporte que llama la atención, que son Claro. escaleras eléctricas, Sí, ¿no? justo tuve la oportunidad de ir, entonces vi que se necesitaba pagar solo un pasaje para ir por todos estos medios de transporte. Efectivamente. Entonces está como más ordenado y en realidad sirve mucho a los pobladores. Bueno, un ejemplo, lo que quería saber es si es viable que se haga eso en Lima. Es viable primero a las zonas de altura. Por ejemplo, hay personas que de repente no conozcan San Juan del Lurigancho y si la conocen, depende de qué parte de San Juan del Lurigancho conocen, pero San Juan del Lurigancho en la parte profunda, digamos, de Huáscar, llega a tener 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, Wow. ¿no? Desde 160 metros, que es la parte más baja, hasta la más alta que llega a 2.000 metros. Entonces, la pregunta es cómo subo en un pequeño espacio de 160 metros a 2.000 metros de altura. Entonces, lógicamente, el teleférico como es un cable, ¿no? Que se soporta sobre columnas, ¿no? Que ocupa poco espacio. Uno puede movilizarse en pendientes sumamente elevadas y de forma muy cómoda, porque te imaginas ir sentada en una cabina de 8 personas donde nadie viaja de pie. Todos van sentados y máximo 10 personas, ¿no? Tienes todas las comodidades para viajar cómodamente, ¿no? Claro. Una de las preguntas que también quisiera hacerle, pero continuando, vamos a escuchar ahora sí la pregunta de
Albina, a ver, Sí. vamos a acercarlo para poder escuchar. Quería hacerle una pregunta. ¿En qué año llegaría en transporte periférico al Perú? Bueno, es una pregunta un poco complicada, pero más o menos me imagino que que ha habido varios estudios donde se ha podido como proyectar el tiempo que se puede construir un teleférico acá en la ciudad de Lima. Como me decía, para darme esos datos exactos, en San Juan del Lurigancho y en lugares creo que también como Comas, ha habido ciertos estudios para poder hacerlo. Y aproximadamente cuánto se demoraría en realizarlo, porque esa es Sí. la pregunta que se hacen los alumnos de quinto año del Colegio Juan Francisco de la De- ODE Cuadra. Sí, yo entendía la pregunta de la señorita, creo que decía, ¿cuándo llega el transporte perfecto? ¿O El periférico. El teleférico. Ajá. En Lima ya existen dos estudios de teleféricos. Uno está ubicado en el distrito del Agustino, ¿no? Y va del Agustino para interconectarse con la línea 1 del metro, ¿no? Claro, Y hay un interesante. segundo teleférico que viene de San Juan del Lurigancho y se conecta con la avenida Grau, donde está el Hospital 2 de Mayo, para conectarse también con la línea 1 del metro. Y hay una tercera ruta que sale de San Juan del Lurigancho y se va con Comas, volando por los cerros, sería la Claro, palabra. porque ellos están conectados. No olvidemos que de una parte u otra los separa el cerro. El cerro, exactamente. En este Sí. caso cruzan el cerro por las alturas, ¿no? Y llegan al distrito de Comas a interconectarse con el metropolitano, ¿no? Son proyectos que ya están prácticamente para ejecutarse, y para que se den una idea, un teleférico se puede construir en 1 año y medio, ¿no? Porque realmente Bueno, se construyen columnas, no se necesita expropiaciones, no se necesita... no afecta mucho en realidad Claro. todo lo que es terrestre, todo lo que es Superficial. superficial. No lo afecta, Ya. efectivamente. Es algo que se puede tener. Está bien. Queremos saber, bueno, tenemos ejemplos, como ya lo habíamos mencionado y habíamos visto en las imágenes, como Medellín, como La Paz, que son, bueno, lugares, ciudades que han implementado el teleférico y ha habido muchos beneficios, ¿no? Eh, Cambiando un poco de tema, quería saber, ¿nos puede hablar un poco acerca de SIDAD en sí? Porque usted es el gerente general de esa empresa. Sí. ¿Nos puede Em, explicar para que los chicos de quinto sepan un poco acerca de eso? Sí. Vamos a ver. Quizás para que ello les sea más útil, ¿no? La pregunta es, ¿qué es SIDAC y cómo surgió SIDAC? ¿Ya? Para Claro, que lo ¿cómo puedan nació? entender, ¿no? Ellos como escolares, dentro de pronto van a tener que elegir una carrera. Claro, Y ellos les- están a puertas de salir, están a en quinto puertas de de salir. secundaria, entonces están en la edad de elegir qué voy a estudiar, qué voy a hacer saliendo del Efectivamente. colegio. Entonces yo creo que esta información es muy importante. Exactamente. Entonces, en este contexto, al igual que ellos, yo iba a postular a la universidad. En mi caso particular, yo decidí ser economista, ¿no? Como algunos de ellos podrán ser ingenieros o lo que fuera, ¿no? Digamos, distintas carreras que tienen. Pero se me planteó una pregunta cuando aún era joven, ¿no? Y me dijeron, ¿pero por qué quieres ser economista si hay muchísimos economistas? Claro. ¿No? Hay 50.000 economistas, vas a competir con muchísimos economistas. En todo caso, yo le dije, bueno, ¿qué hago para no competir con tantos economistas? Y me dijeron, especialízate en algo dentro de la economía. Claro, Y en mi caso, habiendo 50.000 economistas, yo decidí especializarme en economía de transportes, muy ¿no? interesante. Y hoy en día en Perú, que yo sepa, no deben haber más de 4 economistas de transportes, y en Wow. América Latina no deben haber más de 10. Entonces, Así que ya saben, chicos. la especialización te Es muy dio importante. digamos, Un un espacio. espacio propio, ¿no? Entonces, a ellos transmitirles de que de alguna forma, independientemente de la carrera profesional que ellos elijan, Que- no interesa que haya mucha gente, muchos médicos, muchos Abogados. ingenieros, abogados, no, sino la especialización dentro de la carrera les Es va a lo que te permitir, hace. lógicamente, llegar a un público más objetivo, que en mi caso, por ejemplo, 4 economistas que son especialistas en economía y transporte en el Perú, y en América Latina no hay más de 10 economistas, somos tan pocos que lógicamente nos buscan mucho y nos contratan, ¿no? Claro. En mi caso particular,
para que ellos se den cuenta qué significa la especialización. Yo he trabajado en 13 países del mundo, en 35 ciudades del mundo distintas, 20 años de consultoría internacional, y es lo que me permitió la especialización. Micho, te vuelves, es decir, una persona especializada en algo muy puntual, y es el futuro. Ahora, a partir de esto, ¿por qué quería orientarlos hacia esto, no? Cuando, si bien es cierto, yo estando en la carrera universitaria, se me dio esta idea, un amigo que lo aprecio mucho. Lógicamente esto me permitió que cuando yo iba a hacer mi tesis ya sabía sobre qué iba a hacerla, y lógicamente mi tesis fue planificación de transportes, ¿no? Mira qué interesante. Desde mi tesis, ¿no? Me volví un experto, ¿no? Y esto permitió que en el año, son ya 32 años que tiene la institución, fundamos el Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre, CIDAC, ¿no? Que son las siglas, ¿no? Como parte que después de haber tenido una experiencia profesional en transportes, dijimos, bueno, yo no quiero quedarme como un empleado público, quiero tener algo propio, y fundamos un grupo de amigos, el Centro de Investigación, y desde ahí hemos hecho consultoría, ¿no? Y hemos salido a trabajar a muchísimos países de América Latina, y lo que les digo a ellos es que no pierdan su visión, todo es posible. Sí, no, pero hay que ser perseverantes, tener una visión clara de lo que quiero, y que no se sientan, digamos, menoscabados a que no lo pueden lograr. Yo les digo, miren, se puede hacer, ¿no? Se puede lograr. Muy buena información. Yo creo que a muchos de los chicos del quinto de secundaria del Colegio Juan Francisco de la Bodega de Cuadra les va a servir, ya que ustedes estaban a puertas de salir a la universidad, de querer especializarse en algo, como decía el gerente Juan Tapia, que en realidad es cumplir sus sueños, realizarse día a día, y espero que toda esta información de corazón les haya servido mucho, que lo apliquen, porque es muy importante saber cómo es el sistema de transporte de su país, bueno, en este caso del Perú, que hay buenas ideas innovadoras que se pueden aplicar y que pueden ayudar mucho a la sociedad. Muchas gracias por toda la información, gerente, y esperemos tenerlos de vuelta en un programa más de seguridad vial, Nuestra Tarea. Ok, no, gracias. Más bien saludos a los alumnos. Sí. No he habido la oportunidad de conocerlos, de estarles la mano, pero los he visto por televisión, y realmente es grato ver estos jóvenes con entusiasmo y a un paso de salir de los estudios. Ahí están las fotos, mira, justo los alumnos. Sí. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo sé que esta información les va a servir mucho, y no sé si quisiera darle las últimas palabras a los chicos. Sí, digamos, sobre todo invocarles que si yo me comparara con el respeto hacia ellos, digamos, cuando estaba sentado en un salón igual que ellos, y hoy día me veo, he tenido que evolucionar mucho, ¿no? El hecho de haber trabajado en tantísimos países, en tantas ciudades, ¿no? Ha habido una evolución como persona, ¿no? Y profesionalmente. Entonces, lo que les quiero decir a ellos es que la pregunta es, ¿cómo doy el primer paso? ¿Cómo puedo salir de mi situación actual y lograr mejorar mi familia, mi economía, yo mismo, crecer, ¿no? Y el secreto que yo aprendí y que me permiten trasladarlo a ellos es lo siguiente, ¿no? Partan de una cosa muy sencilla y que ustedes lo van a recordar toda su vida. Una acción crea un hábito. Si yo me acostumbro a hacer algo, creo un hábito. Y el hábito repetido se convierte en una forma de vida. Sí. ¿No? Y cuando uno convierte un buen hábito en una forma de vida, tiene éxito. Y cuando uno convierte un mal hábito en una forma de vida, va al fracaso. Muy bueno. ¿No? Y lo importante es ser consciente que es la constancia que forma un hábito, y es la constancia que forma una forma de vida, y que en el mundo existen muchas formas de vida, pero si las queremos cambiar, tenemos que empezar desde el inicio, en los hábitos, poco a poco. Cada acción tiene que ser una acción que nos lleve a crecer, y todas las buenas acciones lo van a llevar a crecer inevitablemente, ¿no? Que no se olviden nunca de esta fórmula tan sencilla, ¿no? Muchísimas gracias. Igual eso lo debemos aplicar todos, no solo los alumnos. Ya saben que pueden compartir todos los programas a través de nuestras redes sociales, y esperamos vernos en una siguiente edición. Muchas gracias. Hasta luego.